En esta clase trabajaremos los aspectos conceptuales de los principios del movimiento de Isaac Newton. Iremos trabajando en los siguientes puntos: el concepto de fuerza, luego el concepto de fuerza neta, los cuales son fundamentales para poder interpretar los principios del movimiento de Newton, o también conocidos como las leyes de Newton. Luego trabajaremos el principio de inercia, o también llamado primera ley de Newton. Luego trabajaremos con el principio de masa, que también es conocido como el principio fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton. Bien, comencemos definiendo lo que llamamos fuerza. ¿A qué llamamos fuerza? En el lenguaje cotidiano decimos que una fuerza es un empujón o un tirón. Como podemos observar en la imagen, en el primer caso tenemos una mano, la cual está dando un empujón a la caja, y en el segundo caso tenemos que están tirando de la caja. La definición de fuerza es la interacción entre dos cuerpos o un cuerpo y su ambiente. Es una cantidad vectorial, por lo tanto, la fuerza tiene su módulo, una dirección y sentido. Bien, pasando en limpio entonces, para representar una fuerza, la representamos con vectores, el cual ese vector va a tener una dirección, el sentido, el módulo va a ser el tamaño de mi vector, y no nos podemos olvidar del punto de aplicación. Bien, continuemos con los conceptos previos. Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta es el concepto de fuerza neta. ¿A qué llamamos fuerza neta? Fuerza neta es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si sobre un cuerpo, una partícula, actúan más de una fuerza, la fuerza neta va a ser la sumatoria de todas ellas. Lo que nos quedaría como la fuerza neta igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más las fuerzas que estén actuando sobre ese objeto. Bien, ¿cómo determinaremos la fuerza neta? En este caso, tenemos fuerzas con igual dirección e igual sentido, como podemos observar en la representación. Sobre el cuerpo, la partícula, está la fuerza 1 y la fuerza 2. Ambas tienen igual dirección e igual sentido. Por lo tanto, la dirección y sentido de la fuerza neta va a ser igual al vector de la fuerza 1 y la fuerza 2 en este caso, y su módulo lo vamos a hallar como la suma de las dos fuerzas que están actuando. Lo que nos quedaría, la fuerza neta igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. En el siguiente ejemplo, tenemos dos fuerzas actuando sobre el cuerpo, sobre la partícula, que tienen igual dirección, pero sentido opuesto. Tenemos la fuerza 1 en esta dirección, hacia la derecha, y la fuerza 2 en la misma dirección, pero hacia la izquierda. La fuerza neta va a tener, la representé con azul, va a tener la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza que tenga mayor módulo. En este caso, nos queda con la misma dirección y sentido que la fuerza 1, que es la fuerza que tiene mayor módulo. ¿Cómo calcularemos el módulo de la fuerza neta? La fuerza neta nos va a quedar igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2. Quiere decir
que cuando tenemos fuerzas con igual dirección pero sentido opuesto, para obtener el módulo, las fuerzas se restan. Bien, en este otro caso, vamos a tener dos fuerzas cuyas direcciones son perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Son perpendiculares que forman 90 grados entre sí, un ángulo recto. La fuerza 1 y la fuerza 2. La fuerza neta, como la vemos acá, el vector de la fuerza neta va a tener la dirección y el sentido de la diagonal del paralelogramo que se forma con los vectores de la fuerza 1 y la fuerza 2. Fuerza 1 paralela, si estuviera acá, si la trasladamos acá, la fuerza 2 paralela, si la trasladamos acá, formaríamos un paralelogramo y la fuerza neta sería la diagonal de dicho paralelogramo. Ahora, para hallar el módulo de dicha fuerza, de la fuerza neta, podríamos trazar a escala la fuerza 1 y la fuerza 2 y obtener a escala, como bien dije, la diagonal y obtener así la fuerza neta. Pero también podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos trabajado. Si aplico el teorema de Pitágoras, la fuerza neta me va a quedar igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 elevado al cuadrado más la fuerza 2 elevado al cuadrado. En este último caso, vamos a tener dos fuerzas cuyas direcciones no son iguales y tampoco son perpendiculares entre sí. Como lo podemos observar, tengo la fuerza 1 acá y la fuerza 2 acá. El vector de la fuerza neta también lo calcularemos como en el anterior caso, va a ser la diagonal del paralelogramo que se va a formar entre los vectores de la fuerza 1 y la fuerza 2. Si traslado el vector de la fuerza 1, su paralela, a donde culmina el vector del 2, y si traslado una paralela de la fuerza 2, a donde culmina F1, y el vector fuerza neta va a ser la diagonal de dicho paralelogramo. Para obtener el módulo de la fuerza neta, también podemos hacerlo como en el anterior caso que lo mencionamos, trazar los vectores a escala y así obtener esa diagonal a escala y así obtendríamos el valor, el módulo de la fuerza neta. Si no, también podemos aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno relaciona los dos vectores que en este caso va a ser el vector de la fuerza 1 y el vector de la fuerza 2. El ángulo a cual se refiere este teorema es el ángulo que forma el vector de la fuerza 1 y el vector de la fuerza 2. Bien, visto los conceptos necesarios para poder continuar trabajando con los principios del movimiento de Newton. Veremos primero el principio de inercia. El principio de inercia es la tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tomaremos como primer ejemplo esta imagen que es obtenida del libro de Paul Hewitt, en donde podemos observar que el niño se encuentra en reposo. Al moverse el perro, sucede que se cae. ¿Por qué? El cuerpo tiende a permanecer en reposo. Estaba en reposo, su cuerpo tiende a permanecer en reposo. En este segundo caso, el cuerpo está en movimiento, hablamos del camión,
y tiende a permanecer en movimiento. Bien, enunciaremos el principio de inercia, o primera ley de Newton, que dice que si la fuerza neta, o sea, la sumatoria de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es cero, o es nula, mejor dicho, el objeto continúa en su estado original de movimiento. ¿Qué quiere decir? Si inicialmente se encuentra en reposo, como vimos en el ejemplo de la imagen, permanecerá en reposo. Y si inicialmente se encuentra en movimiento, como vimos también en el ejemplo del camión, se seguirá moviendo en línea recta con velocidad constante. Veremos ahora el principio de masa. Tomaremos como ejemplo a un objeto que su fuerza neta 1, vale esto. Luego aplicamos una fuerza neta mayor al mismo objeto y luego al mismo objeto le aplicamos una fuerza neta aún mayor. ¿Qué sucede con la aceleración de ese cuerpo? Bien, podemos observar que en el primer caso la fuerza neta aplicada va a generar cierta aceleración. La fuerza neta 2, que es aún mayor, va a ser una aceleración aún mayor, va a ser el doble de la primera. Y si aplicamos una fuerza neta que sea el triple de la primera, vamos a obtener una aceleración mayor, 3 veces mayor que la primera. ¿Qué relación vamos a obtener? Si la fuerza neta 1 la divido por la aceleración 1, la fuerza neta 2 la divido por la aceleración 2 y la fuerza neta 3 la divido por la aceleración 3, voy a obtener siempre el mismo número, el mismo resultado. Voy a obtener siempre en estos tres casos. ¿Qué es ese resultado? Ese resultado me va a dar la masa del objeto, que es lo que no varía en ninguno de los casos. Bien, por lo tanto la fuerza neta sobre la aceleración me va a dar la masa. Si despejo esta ecuación, voy a obtener la ecuación fundamental de la dinámica, que me dice que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, enunciemos ahora el principio de masa, o también conocido como principio fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton. Dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Recordar siempre que estamos hablando de fuerza neta, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, no de una fuerza individual. Y obtenemos, como vimos anteriormente, que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado.